Buenas noches, hermanos, espero que se encuentren bien. Hoy nos toca ver el Salmo 41, así que los invito a abrir sus Biblias en el Salmo 41, que tiene por título Oración pidiendo salud. Salmo 41, versículo 1 dice así: Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra, y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará en el lecho de dolor, mullirás toda su cama en su enfermedad. Yo dije: Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Mis enemigos dicen mal de mí, preguntando: ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Y si vienen a verme, hablan mentira. Su corazón recoge para sí iniquidad, y al salir fuera la divulgan. Reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen, contra mí piensan mal, diciendo de mí: cosa pestilencial se ha apoderado de él, y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Aún el hombre de mi paz, en que yo confiaba, en que en mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Mas tú, oh Jehová, ten misericordia de mí, hazme levantar y les daré el pago. En esto conoceré que te ha agradado, que mi enemigo no se huelgue de mí. En cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado y me has hecho estar delante de ti para siempre. Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bueno, este es uno de los salmos, ¿sí?, llamados mesiánicos. ¿Qué quiere decir esto? Son salmos o determinados salmos que de alguna manera describen situaciones o frases que luego van a ser vividas o mencionadas por el Señor Jesús mucho tiempo más adelante, ¿sí? Quedaron reflejados esos libros, eh, situaciones, como decía, situaciones, frases, tal vez palabras que ha de experimentar, ha de vivir, ha de pasar el Señor Jesús. En este salmo en particular fue escrito por el rey David, en un tiempo, complicado para él. Él estaba pasando por podríamos decir, un problema político familiar. Su hijo Absalón quería usurpar su trono, de hecho lo estaba persiguiendo. Él no le quería hacer daño, él había huido. Absalón ya había maquinado esto en su cerebro muchos años antes, con lo cual venía sumando adeptos, parte del pueblo, inclusive había llegado a sumar hasta un consejero muy cercano a David, ¿sí?, llamado Aitofel, y este Aitofel lo traiciona a David y apoya a Absalón en este complot por ganar el trono. Y después vemos que este Aitofel en 1 Samuel, en 2 Samuel 17:23, cómo termina finalmente ahorcándose, prefigurando o dándonos a entender lo que luego pasaría con Judas, que traiciona al Señor Jesús. Ambos, tanto Aitofel como Judas, tuvieron el mismo final. Ambos terminaron suicidándose, ¿sí? Entonces Aitofel da o prefigura lo que luego Judas viene a hacerle a Cristo, ¿sí? Pero vamos a ver cómo comienza este Salmo 41. En el versículo 1 dice: bienaventurado el que piensa en el pobre, ¿sí? Esto es en la versión Reina Valera, pero ahora en el NBI dice: dichoso el que piensa en el débil, el Señor lo librará en el día de la desgracia. Este salmo comienza diciendo: bienaventurado el que piensa en el pobre. Desde siempre Dios, en el Antiguo Testamento, eso lo dejó plasmado varias veces, y el Señor Jesús no solo lo mencionó, sino que también lo puso en práctica. Tenían una gran preocupación, ¿sí?, por la gente pobre, por la gente débil, ¿sí? Y eso lo notamos nosotros muchas veces, una gran dedicación y manos a la obra con respecto con la gente pobre o débil. El Señor Jesús también dejó aclarado que aquellos que lo siguen de corazón, no tendrán necesidad
de ninguna cosa. Hay varios textos en la palabra de Dios que nos muestran claramente que cuando nos preocupamos por los demás, ¿sí? Cuando nos preocupamos por los demás, Dios empieza a ocuparse de nuestros propios problemas. Es decir, cuando miramos, cuando ponemos nuestra mirada, ¿sí? Nuestra mirada y nuestro accionar hacia los débiles, Dios mismo es como que toma la tarea de ocuparse de nuestras cosas. Y es la mejor de los escenarios que nos puede pasar. Aquel que tiene el poder de hacer todo, el que sabe todo, se ocupa de nuestros problemas. Es el mejor de los escenarios. ¿Sí? En cierta ocasión, el Señor Jesús estaba hablando con sus discípulos en Mateo, esto está en Mateo, ¿sí? Hablando un poco de la necesidad de la vestimenta y los alimentos, sí, Él les dice en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, todas las demás cosas, ¿sí? Las que venimos nombrando, os serán por añadiduras, o serán sumadas, ¿sí? Quien les habla puedo decir que este texto fue realidad en mi vida. Cuando me acerqué al Señor era adolescente, teníamos una familia muy chiquita, estaba compuesta por mi mamá y por quien les habla. Teníamos recursos muy limitados y pasaron los años y yo puedo decir que Dios no nos ha desprovisto, nunca. Han pasado los años y al contrario Dios nos ha bendecido de una manera impensada, ¿sí? Mucho más abundantemente, como lo dice la palabra, mucho más abundantemente de lo que yo hubiese pensado, ¿sí? Y no solo a mí, no soy un caso excepcional, sino que Dios ha bendecido. Yo miro a mi costado y veo a los hermanos que conozco de años, cómo Dios los ha bendecido. Y cuando digo bendecido, lo digo no solo en el aspecto económico. No. Dios trabaja de una forma integral, ¿sí? Cuando digo bendecido, estoy hablando en su familia, en su preparación, en su madurez, en sus decisiones, en sus negocios, en su trabajo. Dios los ha bendecido, los ha preservado del mal, ha cuidado de sus hijos, de sus malas elecciones, de malas compañías. Todo, Dios cuando trabaja todo lo hace integral. Dios mira integral. Dios seguramente nos bendice a diario, hermano, y hay cosas que no nos damos cuenta. Nos damos cuenta a los años y seguramente nos vamos a dar cuenta de las bendiciones que Dios nos ha dado y muchísimas bendiciones que Dios nos ha dado tal vez en el cielo. Porque Dios tiene especial cuidado de nosotros, como lo vamos a ver. Dios nos tiene en la palma de su mano. Y cuanto más cuando nos ocupamos, cuando nuestro ojo también nos ocupamos y no descuidamos de aquellos pobres que tenemos a nuestros costados, ¿sí? El Salmo 37:25 un poco dice esto, un salmo muy conocido. Dice, joven fui envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y esto es una meta en nuestras vidas. Yo la verdad que he visto cómo Dios provee a diario a sus hijos. Salmo 72:12 dice, porque Él, está hablando del Señor, ¿no? Librará al menesteroso, sea el necesitado, quiere decir acá, que clamare, que lo solicitare, y al afligido que no tuviere quien le socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso y salvará la vida de los pobres. Acá en el versículo 1 cuando empieza dice, bienaventurado el que piensa en el pobre. Acá la palabra pensar no quiere decir un pensamiento superficial, fugaz en un momento y pum, me voy, ya pensé en los pobres, ya cumplí. No, sino que Dios busca en nosotros que a través de ese pensamiento inicial luego haya acciones comprometidas, ¿sí? Con aquellos que puedan tener una necesidad. Y cuando digo acciones comprometidas, no está totalmente vinculado al dinero. Cuando hablamos de acciones comprometidas, muchas veces estamos hablando de algo que todos disponemos, a veces, es de tiempo, ¿sí? El involucrarnos, el prestar el oído, el aconsejamiento,
la oración. Obviamente, los pobres, así como nosotros, tenemos necesidades que cuando podemos suplirlas, cuando podemos ayudar en lo económico, bienvenido sea, pero no solo se remite la ayuda que podemos dar hacia el pobre, es en lo económico. Estamos puestos en el mundo, dice, como lumbreras, y muchas veces lo que necesita mi prójimo no solo es el dinero, sino es un aconsejamiento, sino es el presentarle el Evangelio. Entonces, ¿qué podemos hacer por un tercero, por un prójimo en necesidad y todo? Lo primero es presentarle a Cristo en el corazón, presentarle a Cristo para que entre en su corazón. Después sí, obviamente, si vemos una necesidad económica también deberíamos poder suplirla, ¿sí? O podemos orar por la persona, podemos ir a visitarla. Hay muchas acciones que podemos hacer por los pobres. El Señor Jesús nos dejó como ejemplo su propia persona. Dice en Filipenses, lo vemos en Filipenses 2, que Él era Dios mismo en el cielo, en las riquezas celestiales, y miró y vio nuestra pobreza, vio nuestra debilidad, vio que estábamos perdidos y sin rumbo. Y dice la palabra de Dios que no se aferró a su condición, sino que descendió al mundo, se humanó y se humilló a sí mismo. Y se hizo obediente hasta muerte y muerte de la cruz. ¿Por qué lo hizo? Porque nos amaba. Porque primeramente nos vio desde el cielo y vio nuestra pobreza, nuestra debilidad. Y hizo Él una acción, ¿sí? Primero nos miró, pensó, nos miró y ejecutó. Y nos ha quedado como ejemplo. Para que nosotros, al considerar la necesidad de alguien a nuestro costado, después podamos también tener acciones comprometidas con esa persona. Podamos ayudarle, podamos orar, podamos visitarle, podamos hacer algo por ellos, ¿sí? El Señor lo que promete lo cumple, y acá hay un listado detallado de las bendiciones y beneficios, podríamos decir, que Dios da a aquellos que primero se ocupan del prójimo necesitado. Yo se los voy a leer, que son los versículos 1 al 3 de este salmo, pero en la versión NBI. Y dice así: el Señor, bienaventurado el que piensa en el pobre, porque el Señor lo librará en el día de la desgracia. Después dice: el Señor lo protegerá y lo mantendrá con vida. Lo hará dichoso en la tierra y no lo entregará al capricho de sus adversarios. El Señor lo confortará cuando esté enfermo, lo alentará en el lecho de dolor. Yo después de leer esto digo, ¿pero el beneficiado soy yo? El beneficiado entonces es el que ayuda al pobre, no el pobre. Fíjense lo que dice Dios, y Dios es fiel y cumple su palabra. Dice que nos librará en el día de la desgracia. Todos tenemos épocas o días malos, hermanos. Qué lindo saber que por más que sea nuestro día desgraciado, como dice la palabra de Dios, Dios está ahí para librarnos. El Señor lo protegerá y lo mantendrá con vida. Que no es poca cosa en los tiempos que corren, cuando vemos que es violencia y hay violencia por todos lados, hay delincuencia por todos lados, saber que Dios es el que nos protege. Dios no se duerme. A Dios las cosas no lo toman por sorpresa. Y saber que Él está dedicado a cuidarnos, nos da mucha confianza. Dice, lo hará dichoso en la tierra y no lo entregará al capricho de sus adversarios. Si hay algo que falta hoy en día cuando hablamos con las personas es dicha. Todo el mundo cuando habla, y a veces nosotros mismos como cristianos quedamos en eso, tenemos una mirada media negativa de las cosas, ¿sí? Entiendo que el tema de la pandemia, la falta de trabajo, el dinero que no alcanza, el coste de vida, todo nos pinta un panorama negro. Pero tenemos que recordar siempre que nosotros somos peregrinos, como dice la palabra de Dios, estamos de paso. Digamos, estamos sufriendo tal vez esta realidad que sufre toda la Argentina, pero nosotros estamos de paso.
no es nuestra nación. Dios está preparando un lugar para cada uno de nosotros, donde la misma presencia de Dios va a estar ahí. Y todo problema va a quedar atrás, ¿sí? Con lo cual, si nosotros tenemos puesta la mirada en eso, en nuestra esperanza, todos los problemas que podemos vivir aquí se toman diferentes. Nosotros vamos a empezar a ser dichosos, como dice la palabra de Dios, en la tierra, porque nuestra mirada es otra, nuestra perspectiva es otra. Acá dice que también el Señor nos va a confortar cuando estemos enfermos, lo alentará en el lecho del dolor. Todos hemos pasado por enfermedad, algunos la hemos pasado, algunos la están cursando, pero qué bueno es saber que Dios nos conforta en la enfermedad aún cuando estamos pasando la enfermedad, cuando algo duele, cuando la cama se hace insoportable, el saber que Dios aún así acciona para que dentro de todo eso malo podamos pasar lo mejor posible. En la versión Reina Valera que habíamos leído, me encanta el término cuando dice mullirás toda su cama. Da la idea de que Dios la acomoda, la acondiciona para que podamos pasar ese mal momento lo mejor posible. Son todas estas las bendiciones que enumera este salmo cuando nosotros ponemos el ojo en nuestro prójimo necesitado. En el versículo 4 al 8, ¿qué dice así? Vamos a leerlo, porque puede ser que nos acordemos. Dice, yo dije, el salmista, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma porque contra ti he pecado. Mis enemigos dicen mal de mí preguntando, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Y si vienen a verme, hablan mentira. Su corazón recoge para sí iniquidad y al salir fuera la divulgan. Reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen, contra mí piensan mal diciendo de mí, cosa pestilencial se ha apoderado de él. Y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Bueno, acá vemos a David, ¿no? Le estaba pasando muy bien. Podemos ver que su propio hijo lo perseguía. La gente de su más, cercanía, ¿sí? Su intimidad, lo persigue, lo traiciona como Aitofel. Inclusive, como podemos decir nosotros, sobre llovido o mojado, tiene una enfermedad por lo que vemos, está muy enfermo y la gente que lo rodea inclusive empieza a decir, bueno, pará, lo persigue el hijo, la gente lo traiciona, está enfermo, evidentemente hay un pecado en su vida por lo cual Jehová le manda esta enfermedad, ¿sí? Pero lo que rescatamos realmente de esto es que David, aún en tiempos no tan buenos, él no se olvidó, como lo leímos, de presentar el problema a Dios. Leemos en 1 Pedro 5:7 que dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Justamente los momentos donde tenemos más angustia, hermanos, y en esto hago punta, muchas veces intentamos con nuestras fuerzas o de nuestras maneras tratar de solucionar las cosas. Y generalmente esas cosas se escapan de nuestras manos, esas cosas nos exceden, con lo cual eso nos equivocamos, trae dolor, trae penurias. Solo Dios hace sendas donde no las hay, solo Dios, como cantábamos hace muchos años. Y eso David lo entendió muy bien. Y vemos en este relato cómo le cuenta a Dios sus problemas. Y eso es una buena lección para nosotros. Un hombre con tantas posibilidades, en una posición tan eminente, era rey de la nación de Israel. Aún así, él sentía necesidad de echar todos sus problemas a Dios. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque él había entendido como el texto, ¿sí? Que Dios tenía cuidado de él. Y nosotros tenemos que entender también que Dios tiene cuidado de nosotros. Veamos el versículo 9 ahora, que este es el versículo que tal vez lo convierta en un salmo mesiánico. Dice así, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó el pie contra mí. Jesús citó este texto más adelante, ¿sí? Como referencia a Judas. Acá David lo estaba diciendo como referencia a Aitofel, pero Jesús lo citó en referencia a Judas en Juan 13:18, cuando dice, no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, pero debe cumplirse la escritura, el que come pan conmigo alzó el pie contra mí.
También fue citado por Pedro en Hechos 1:16. ¿Sí? También tenemos algo más en el versículo 10 que dice: mas tú, Señor, ten misericordia de mí, hazme levantar y les daré el pago. En 1 Corintios 15, 3 y 4, Cristo dice así: Cristo murió por nosotros conforme a la Escritura, que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Sin la resurrección del Señor no existiría el Evangelio. Casi todos hoy tienen una opinión formada acerca de Jesús. Estamos en una época, ya llegamos a Navidad, mañana es Nochebuena, y todos tienen una opinión formada de Jesús. En una oportunidad también el Señor mismo le pregunta a sus discípulos, esto está en Mateo 16, 13 al 16, dice: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: bueno, hay un grupo que dice que eres Juan el Bautista, otro Elías, otro Jeremías, otro alguno de los profetas. Y entonces él les preguntó: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Dice que respondió Simón Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y yo me pregunto, si ahora el mismo Señor nos preguntara, ¿qué le contestaríamos? ¿Cuál sería nuestra respuesta? En el día de hoy estamos ya a horas de la Navidad. Muchas personas empiezan como a preparar, recordarlo. Para algunos esto es un feriado, una reunión familiar. Para otros Jesús es alguien que murió injustamente en la cruz. Pero para nosotros sabemos que Jesús entregó su vida por amor de cada uno de nosotros. Entregó su vida y que al tercer día murió y al tercer día resucitó. Cuando corrieron la piedra, su cuerpo no estaba, él había resucitado. Y gracias a esa resurrección, podemos decir, como dice el versículo 13, bendito sea el Señor, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Acá este versículo termina con un segundo o un doble amén. Significa que Dios dio el último toque en cuanto a nuestra salvación. Cuando Cristo resucitó de los muertos, ¿sí?, ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Cristo finalizó toda la obra de salvación para nosotros. Finalizó algo que comenzó lo que vamos a festejar mañana, en la Navidad, ¿sí? Cuando nace Dios mismo, ¿sí?, cuando viene a la tierra, el nombre de Jesús, que es Emmanuel, quiere decir Dios con nosotros. Dios se apersonó en la tierra, porque primeramente vio nuestra necesidad, nuestra pobreza, nuestra debilidad, y se acercó a este mundo, ¿sí? Dios se acercó a nosotros. Nosotros mañana vamos también a tener una cena familiar. Todos los hermanos, cada uno en sus hogares, vamos a recordar al Señor Jesús, pero lo vamos a recordar como el Salvador de nuestras vidas, ¿sí? Aquel que vio nuestra necesidad y se acercó a nosotros. Es nuestro deseo también, y el deseo de los hermanos de la iglesia, que mañana puedas también recordar al Señor Jesús, no como el nenito que mucha gente lo recuerda en el pesebre, sino como aquel Dios mismo que vino al mundo, creció con la misión de venir a morir en la cruz ocupando tu lugar, ¿sí? Que puedas hoy entenderlo, que puedas hablar con Dios así mismo como David, ¿sí? Y puedas dejarle entrar en tu corazón. Que a partir de este momento, y mañana especialmente, cuando estés en familia, puedas recordar al Señor Jesús, pero no ya como un mártir que murió en la cruz, sino como el Salvador de tu vida. Y ahora, para mis hermanos, les deseo mañana una muy feliz Navidad, que podamos recordar al Señor como lo es, el Salvador y Señor de nuestras vidas. Que lo pasen muy lindo. Les mando un gran abrazo y espero pronto verlos. El Señor les bendiga.